¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a la clase número 17 de Matemáticas para Dirección de Empresas. ¿En qué consiste la clase de hoy? Bien, la clase de hoy consiste en volver al tema de retomar el tema de funciones. Ya nos vamos a salir un poquito de lo que estábamos viendo, que era respecto de economía y algunos conceptos de economía. Y nos vamos a volver a los temas puramente matemáticos de la abstracción. Y para eso entonces retomamos el concepto de función. Ya sabemos lo que es una función, sabemos que la función tiene su dominio, tiene su recorrido. Asociado a ello teníamos la imagen y las preimágenes, ¿no es cierto? Y habían tipos de funciones especiales que vimos. Algunas de ellas, por ejemplo, la cuadrática, por ejemplo, la lineal, el valor absoluto, etcétera. Si usted revisa ahí en la material, habían varias más, ¿no? La raíz cuadrada, la función cúbica, por ejemplo, en fin. Lo que vamos ahora es generalizar el concepto de lo que habíamos visto como de la función lineal con la función cuadrática, que como le había dicho yo, esos tipos de cosas son polinomios, recuerde el concepto de polinomios, son funciones en las cuales como que voy sumando el grado, le subo el grado en uno, ¿no? La lineal es una función de grado 1, la cuadrática es una función de grado 2, la cúbica es una función de grado 3. Y así puedo generalizar una función de grado 4, de grado 5, de grado lo que sea. Eso se llaman funciones polinomiales. Bien, ese es el concepto fundamental uno de los conceptos fundamentales de la clase de hoy. Las funciones polinomiales. ¿Qué son las funciones polinomiales? Bueno, una función polinomial, como usted se lo puede imaginar, es una función que va de R en R. No voy a borrar esto, lo escribí un poco feo. Es la función que lo definimos así. F de X va a ser un polinomio. ¿Qué era un polinomio? Un polinomio es algo así. Es un número, ¿cierto? Multiplicado por la potencia de X elevado a algo, más otro número con una potencia de X reducida en 1, ¿se da cuenta? Y así voy completando. Tengo un X a la N, X a la N más un menos 1, en fin. Ya está, voy reduciendo el grado, reduzco el grado, reduzco el grado, hasta que me aparezca un X elevado a la potencia 1 y un X elevado a la potencia nula, que es un término libre. Eso es una función polinomial. Esto que está acá, si usted ignora la igualdad y se queda solo con esa expresión, a sub n, x a la n más a sub n, eso, toda esa sumatoria para allá se llama un polinomio. Eso es un polinomio. ¿Ya? El polinomio, el concepto de polinomio ya ha salido más de una vez en este curso. Y ahora nos vamos a enfocar en las funciones polinomiales. En particular vamos a mirar algunas cositas como respecto de los comportamientos y cómo graficar, básicamente cómo poder esbozar un gráfico de una función polinomial. ¿Ya? Solo mirando la expresión yo le voy a pedir así, por ejemplo, que me intente hacer un dibujo que aproxime lo que es una función polinomial. Entonces, para eso lo primero que tiene que usted conocer, lo primero es la forma de encontrar lo que se llama las raíces del polinomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una raíz? Esto es un concepto fundamental en matemáticas. ¿Qué es una raíz? También le llaman ceros. ¿Ya? Una raíz no es lo que usted entiende como raíz cuadrada o raíz cúbica, no, eso es otro tipo de raíz. Esta raíz, que a pesar de eso que sea la misma palabra, en realidad tiene para uso muy diverso. La palabra raíz es un número que le vamos a llamar, no sé, ¿qué número, qué letra puedo usar? Lo voy a poner R, ya R de raíz, R. Es un número R, número real, ¿ya? Es un número real, de modo ¿qué es una raíz? En su esencia es un número, de modo que el polinomio evaluado en ese numerito me entrega el 0. ¿Ya? Es decir, que es un número
que tiene la propiedad de que si tú lo reemplazas acá adentro, te va a quedar a sub n por r a la n más a sub n menos 1 por r a la n menos 1 más, reemplazo donde aparezca la x, la reemplazo por esa r. Si es que llega a dar la casualidad de que esa expresión me da 0, eso se llama una raíz del polinomio, ¿ya? O se llama un 0 del polinomio. Un 0 es porque va a parar al número 0. Entonces, por ejemplo, no sé, ejemplo, si usted considera el polinomio x cuadrado menos 1, eso es un polinomio, entonces lo podemos entender así como la función polinomial f de x igual a x cuadrado menos 1. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son sus raíces? Son los números que cumplen, son los números reales que cumplen con que x cuadrado menos 1 sea 0. ¿Ya? Tú tienes que encontrar qué soluciones tiene eso. Y esto es muy simple, ¿no? Ya lo hemos visto, estos son el 1 y el menos 1, más menos 1. Entonces las raíces del polinomio x cuadrado menos 1 son el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado menos 1 me entrega el 0. Y también menos 1 al cuadrado menos 1 también me entrega el 0. Esos son los que se llaman raíces de polinomios. Bien, ese es un concepto fundamental en matemáticas. Y lo que vamos a hacer ahora es le voy a entregar yo un mecanismo bastante práctico para encontrar raíces de ciertos polinomios, ¿vale? Lo que nos interesa con respecto a las funciones polinomiales es en particular las funciones que tienen grado superior a 2, porque si la función es de un polinomio de grado 1, una función polinomial, voy a anotar esto que estoy diciendo, una función polinomial, de grado 1 es lo que llamamos la función lineal. Ya esto es lo mismo, son dos cosas similares. Y una función polinomial de grado 2 es lo que entendemos por la función cuadrática. Ya estas son dos cosas en lo mismo. Entonces la función polinomial es algo mucho más general que aborda, dentro de sus casos posibles, lo que ya habíamos entendido como lineal y cuadrático. Entonces, como esto ya lo conocemos y esto también, ya usted ya sabe graficarlo y le entiende cómo funciona, ¿no es cierto? Lo interesante es ver qué pasa cuando el grado es superior a 3, ¿no? Que eso es un caso más o menos desconocido. El caso del grado igual a 3 se llama una función cúbica. Y de ahí de grado mayor o igual a 4, bueno, es otra cosa. Que pasa a ser, en realidad no tienen un nombre concreto, pero se entienden dentro de este contexto de funciones polinomiales. Entonces, a lo que voy es que cuando usted tiene una función polinomial de grado 1 o de grado 2, las raíces, usted ya sabe cómo encontrarlas. Y ya sabe cómo funcionar. La raíz, para encontrar la raíz de una ecuación lineal es muy simple. Para encontrar la raíz de una función de grado 2, para eso existía una fórmula. ¿Ya? Y usted tiene la fórmula concreta, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el grado es superior a 3? Ahí ya no hay una fórmula concreta. Y entonces, justamente lo que voy a hacer ahora es como darle una herramienta que no es una fórmula, pero es un mecanismo que nos va a ayudar a encontrar raíces. Para los otros casos que usted no conoce y no sabe bien cómo manejarse, ¿verdad? Cuando el grado es superior a 3 o 3 mismo. Entonces, ¿cómo se llama este mecanismo? Esta es una herramienta que se llama división sintética. Este es el nombre que recibe. Probablemente usted ya lo conozca. Y si es así, bueno, me podrá corregir las cosas que yo voy a hacer porque... sí, quizás yo cometo algunos errores de número acá. Vamos a ver que la división sintética es un mecanismo, esto es un procedimiento. ¿Qué es una división sintética? Es un procedimiento para dividir polinomios ¿con qué? Con otro polinomio,
pero el segundo tiene que ser exclusivamente de grado 1. ¿Ya? Es un polinomio lineal, el segundo. El primero da lo mismo en realidad. El primer polinomio es libre, pero el segundo polinomio en el cual yo quiero dividir tiene que ser de grado 1. ¿Ya? Esto es lo que llamamos división sintética. La división sintética es una división polinomial. Eso es todo un concepto en matemáticas en realidad, cómo se dividen polinomios. Resulta que, le comento, así como a la rápida, que los polinomios, estas expresiones con x y potencia de x, no sé, x cubo más 3x más 2, eso es un polinomio, ¿no es cierto? Se pueden dividir, los polinomios también se pueden dividir de la misma forma que los números se pueden dividir. ¿Cómo usted divide, no sé, 5 entre 2? ¿Cómo se divide 5 entre 2? Con un algoritmo, eso se llama es un procedimiento para hacer eso, ¿no? Es un algoritmo que es como con unos números, con 2 puntos y suma y resto para abajo. Los polinomios también tienen una cosa muy similar, pero este que lo voy a mostrar ahora es un caso especial, porque le restringimos ahora el de grado 1. Para este tipo de polinomios, en el cual el primero es un polinomio cualquiera y el segundo es de grado 1, existe esta herramienta que se llama división sintética y es una tabla. ¿Ya? Es una tablita que vamos a ver ahora con un ejemplo para que usted entienda cómo se calcula esa tabla. ¿Cómo se hace esta tabla? Mira. Ejemplo. Vamos a ver el mismo ejemplo que aparece ahí en el PDF. Ejemplo. ¿Qué le dice el ejemplo? Dice divida, voy a anotar el polinomio, el p de x, lo voy a anotar tal cual, es 2x elevado a 5 menos x elevado a 4 menos 3x cubo, eso dice, sí, más x menos 3. Ya no me alcanza el espacio, eso es el polinomio. Quiero que le piden que divida este polinomio, que es un polinomio de grado 5, y que lo divida entre otro polinomio, que el otro tiene que ser lineal, es decir, bueno, el x menos 3. Es un polinomio de grado 1, claramente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita. ¿Cómo hacemos esta tablita? Voy a usar otro color. Permítanme usar otro color. Ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted hace una recta acá, una recta para allá. Lo que voy a hacer yo lo hago un poquito al revés de cómo lo hace en el PDF. Enseguida va a notar por qué. Ya. Lo que tiene que hacer usted es anotarme los coeficientes de cada uno de los grados del polinomio. ¿Ya? Como el polinomio es de grado 5, fíjese, el polinomio de grado 5 tiene un coeficiente libre, tiene un coeficiente que acompaña a la x, que es un 1, ¿cierto? Tiene un coeficiente que acompaña al x cuadrado, que es un 0, ahí está escondido, un 0 veces x cuadrado. Tiene un coeficiente que acompaña al x cubo, que es menos 3. Tiene un coeficiente que acompaña al x elevado a 4, que es el menos 1. Y como es hasta el x elevado a 5, tiene otro coeficiente que es el último, que es el 2. ¿Cuántos coeficientes son en total entonces? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿cierto? Un polinomio de grado 5 en concreto, este en particular de grado 5, tiene 6 numeritos asociados que los vamos a anotar en orden. Desde el más grande al más pequeño. Entonces anota usted. Tiene el 2, el menos 1, el menos 3, el 0, el 1 y el menos 3. ¿Ya? Cada uno de estos entonces vamos a dejarlo registrado, que cada uno tiene relación directa con, lo voy a anotar con color rojo. Este está relacionado con el x elevado a 5, este con el x elevado a 4, este está relacionado con el x elevado a 3, con el x elevado a 2, con el x elevado a 1 y con el x elevado a 0. Ya. Eso es lo primero. En segundo lugar, si a usted le piden dividir esta cuestión entre el x menos 3, usted acá quiero que me anote el numerito, también lo vamos a hacer con azul. Este numerito, que estoy anotando acá en azul, pero con el signo opuesto, entonces acá vamos a poner un 3.
¿Ya? Entonces acá vamos a poner un 3. De hecho, vamos a ponerle una recta acá. Voy a hacer estas columnas para que quede más ordenado. Y acá voy a poner un 3. Ese 3 tiene que, no se le puede olvidar que va a aparecer ese mismo 3 pero con el signo opuesto. Eso es una relación que más adelante vamos a ver por qué. Se anota el mismo número pero con el signo cambiado. Vamos a ver por qué, eso no es mágico, eso tiene una explicación. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bien, lo que estábamos viendo entonces es la división sintética entre este polinomio y el x menos 3. Aquí tú cometí un pequeño error y lo corregí enseguida. Por eso usted vio el corte del video. Es que había colocado el 3 acá, en realidad el 3 va aquí. En realidad, ahora que lo pienso, en realidad no hace mucha diferencia, pero bueno. Bien, completemos la tabla entonces. Completemos la tabla. ¿Cómo se completa la tabla? Mire. Lo primero que tiene que hacer usted es, como ya dijimos, anotar así para allá. Y ahora empezar a rellenar los cuadritos. Tiene que hacer lo siguiente, partir con este número de acá y tirarlo hacia abajo. Entonces este numerito lo pasa directamente hacia abajo y lo copia, nada más, ¿ya? Ahí vamos a hacer eso primero, copia el mismo numerito. Luego se rellena ese cuadro de acá. ¿Cómo se rellena ese cuadro de acá? Con la multiplicación de mi número basal, que quedó fijo, con este número que obtuve antes. Entonces acá va a haber 3 por 2 que es 6. Y este número ahora, ¿cómo se deduce este número? Sumando ese con ese. ¿Bien? Entonces me va a quedar un 5. Lo mismo, entonces ahora repite el procedimiento. Lo que me quedó acá lo multiplico por ese y lo anoto aquí. 3 por 5 es 15. Y luego sumo ese con ese, me queda 12, ¿cierto? Y lo mismo, ya se repite el proceso de manera iterativa. Ahora que yo obtuve un número acá, lo multiplico por ese y lo anoto acá. 36, le sumo ese para abajo, 36 más 0 sigue siendo 36. El número que va aquí ahora se calcula multiplicando ese con ese. Es 36 por 3, eso si no me equivoco es 108. Y luego le tengo que sumar un 1 hacia abajo, entonces 109. Y finalmente 109 por 3, lo anoto acá. ¿Cuánto es 109 por 3? Es 327. Y sumo hacia abajo, 327 menos 3 es 324. Y ahí termina la tablita. Bien. Así se rellena la tabla entonces. En resumen, este número lo parte hacia abajo, luego lo que obtiene acá lo multiplica y lo pone acá y le suma el de arriba. Multiplica, lo coloca acá, le suma el de arriba. Multiplica, coloca acá, le suma el de arriba, así va rellenando así como en diagonales, ¿no? Una cosa así, en diagonal. Bien, ¿cuál es la utilidad de estos números finalmente? La utilidad de estos números es que usted puede concluir lo siguiente. Con toda esta información, con estos numeritos, usted deduce la siguiente información. Es que, en conclusión, vamos a anotarlo acá abajo. La conclusión que se deduce mágicamente de esta tabla es que este polinomio, el 2x más elevado a 5, menos x elevado a 4, menos 3x cuadrado al cubo, perdón, más x menos 3, que es mi polinomio original, se divide con ese, es decir, esto es exactamente igual a el x menos 3, que es el que yo lo coloqué acá, ¿no es cierto? Es este loquito dividido en este. Entonces esta cuestión se escribe totalmente igual a s ¿por qué cosa? Se multiplica otro polinomio al lado. ¿Cuál es el otro polinomio que aparece al lado? Aparece el que tiene estos coeficientes ahora, pero con un grado menor del original. Es decir, que ahora me va a aparecer... Necesito más espacio, voy a borrar un poco para escribirlo más grande. Bueno, ahí en conclusión, ya usted tiene en conclusión se deduce lo siguiente. Copio el mismo polinomio. 2x elevado a 5 menos x elevado a 4 menos 3x al cubo más x menos 3
esto era igual a x menos 1 por... Entonces me aparece 2, pero como antes tenía un x elevado a 5, ahora aparece un x elevado a 4. Entonces es 2 veces x elevado a 4 más 5 veces, como antes tenía un x elevado a 4, ahora va a ser un x elevado a 3. Entonces 5 veces x elevado a 3 y así completo. 2x elevado a 2 más 36x elevado a 1. Sigo sin tener más espacio, así que voy a seguir acá. Más, antes era un x elevado a 1, entonces me aparece un 109 solito. ¿Ya? Y este 324 es un número que queda afuera de la multiplicación. Más 324. ¿Ya? Bueno, en el PDF aparece mejor, más anotado, más bonito. Acá no tengo más espacio, pero espero que entienda la idea de que al final este polinomio, el original, es exactamente igual a este polinomio. No sé por qué le puse menos 1, es un menos 3, perdón. Es x menos 3. Es x menos 3 por el polinomio que aparece al bajarle el grado en 1 a cada uno de estos potencias y meterlos como coeficientes. Entonces queda 2x elevado a 4, 5 veces 5x elevado a 3, 12x elevado a 2, 36x elevado a 1, más 109. Y queda ese objeto multiplicado por ese polinomio, que es el que aparece acá. Y además el último, este loquito de acá, este último objeto es importante y tiene un nombre especial incluso. Este loquito de acá se llama resto, el resto de la división. Tal cual como usted cuando divide números enteros, aparece un cociente y un resto. El resto de la división, este es el mismo resto de hecho, es un resto de la división polinomial. Y el resto de la división queda afuera, queda como no sé, como desterrado de la multiplicación, ¿ya? Entonces, eso es la gran importancia de la división sintética y de cómo se dividen los polinomios en general. Vamos a seguir con esto. Bien. Si usted ahora le pone atención al segundo ejemplo, si usted le pone atención al segundo ejemplo, le pide lo mismo, la misma idea, entonces acá, pero le pide otro polinomio. Divida otro polinomio que es el x elevado a 4 menos x elevado a 3 más x cuadrado menos x. Quiero que lo divida por x menos 1. Ya tiene que hacer la misma tabla. Si se da cuenta, yo la tabla la hago un poco al revés porque el 3 en el ejemplo anterior, el 3 lo coloco en la columna izquierda y acá en el PDF lo colocan en la columna derecha. Pero bueno, en realidad no, eso no es relevante porque el resultado va a ser el mismo, es solo como una cosa estética. Ya, entonces bueno, completamos la tablita porque me importa para una cosa que vamos a ver después, así que me voy a detener a hacer la tablita de nuevo. ¿Ya? Entonces, como partíamos, fíjese que este es un polinomio de grado 4, cada uno de los coeficientes es 1 menos 1, 1 menos 1. Y falta el coeficiente de grado 1, que no está, entonces 0. Entonces acá va un 1, que representa el x elevado a 4, menos 1, que representa el x elevado a 3, 1, que representa el x elevado a 2, 0, que representa la x, y el menos 1. Ya, tiro rayitas, rayitas. Y ahora de nuevo aparece este numerito con el signo cambiado, entonces le colocamos un 1. Ya, comenzamos a rellenar entonces la tabla. Como era esto, este número pasa abajo, pum, se copia tal cual. Luego multiplico S con S, y lo dibujo acá. Sumo S con S con el de arriba, me queda un 0. 0 por 1, 0. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 por 1, 1. 1 menos 1, 0. Y ahí termina la tabla, ¿no? Perfecto.
Déjeme ver si me dio lo mismo que, o no en el otro ejercicio. Que en el PDF, ¿no? 0, 0, 1. Va, ¿por qué me da algo distinto? 1 con 1. Bueno, en fin, independientemente de eso, lo que va a quedar entonces es que en conclusión, al final, de nuevo, lo mismo que antes era que el x elevado a 4 menos x cubo más x cuadrado menos 1 va a ser el que tengo acá, que es x menos 1, por lo que aparezca aquí. Este está relacionado con el x elevado a 4, entonces me va a quedar una vez x elevado a 3. X cuadrado no tiene nada, x elevado a 1 y x elevado a 0. Y el resto es 0, fíjese que el resto es 0, entonces acá va un más 0 afuera, entonces no lo coloco, simplemente no lo coloco. Y no es el mismo resultado que en el PDF, ¿por qué no? A ver, voy a revisarlo. Deme un momentito, me voy a tomar una pausa para verlo. Ah, ya caché por qué me había equivocado, discúlpenme. Me había equivocado porque en el enunciado acá decía menos x, po. Yo coloqué menos 1. Ya si usted se dio cuenta al ver este video, bueno, aquí tiene otro ejemplo en realidad, que es muy parecido al anterior. Ya, entonces bueno, ya ahí usted tiene, lo interesante de este ejemplo es que cuando el resto es 0, se llama una división exacta, ¿cierto? Al igual que cuando usted los números enteros divide, no sé, por ejemplo, el 15 lo divide entre 3. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5. Y no tiene ningún resto, porque es una división precisa. No es lo mismo que si usted divide el 14 entre 3. El 14 entre 3 es... ¿Cuánto es eso? Es 4, algo. No es una división precisa, ¿cierto? Le aparece un resto. Que de hecho es 2. Cuando el resto es 0, hablamos de una división precisa. Y cuando el resto es 0, de hecho, aparece harta información bien útil. Bien útil, porque mire, si a usted le piden encontrar las raíces de este polinomio, para encontrar las raíces de este polinomio entonces necesito, es lo mismo, como estas dos cosas son iguales, encontrar las raíces ahora de estos polinomios, ¿sí? Como tengo una multiplicación de cosas, si yo quisiera, insisto con la pregunta, si yo quisiera preguntarle cuáles son las raíces de este polinomio, es decir, cuáles son los x de modo que esta igualdad se cumpla en el 0, es decir, ¿qué x satisfacen que esto sea igual a 0? Es lo mismo que preguntarse, yo tapo esta parte de acá y me quedo con qué cosa, pues, cuáles son los x de modo que esto de aquí sea igual a 0. ¿Ya? ¿Y cuáles son los x de modo que x menos 1 por x al cubo más x menos 1, más 1 sea igual a 0? Bueno, o este es 0 o esto es 0, ¿cierto? O el x menos 1 es 0 o el x cubo más x más 1 es 0. Porque si uno de los dos es 0, ¿cierto? Multiplicado por algo me da 0. Entonces fíjese que si yo reemplazo el 1, acá me va a quedar 1 por 1 menos 1, que es un 0. 0 por lo que sea que aparezca acá, me va a dar 0. Entonces, inmediatamente, el 1, el numerito 1, es raíz de mi polinomio original. Del x elevado a 4 menos x cubo más x cuadrado menos 1. Si usted reemplaza acá adentro por x igual a 1, le queda 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 3, más 1 al cuadrado, menos 1, eso le aseguro que le va a dar 0. Compruébelo. Y eso es precisamente una raíz del polinomio. Entonces es muy útil desde esta cosa, si yo encuentro que me da resto 0, inmediatamente yo sé que este numerito, que era exactamente ese, pero con el signo contrario, ese número es una raíz. De hecho, por eso en la tabla aparece, se hace ese número con el signo opuesto. ¿Por qué se hace con el signo opuesto? Por esa cualidad que acabo de decirle. Si es que el resto es 0, es porque es una raíz, ese número. ¿Bien?
Súper. Y eso es una propiedad muy, muy útil que lo vamos a usar ahora en continuación. Entonces, ¿por qué? Porque con esta información usted puede graficar ciertas funciones polinomiales. Con esta información de las raíces ya podemos hacer ciertos gráficos de funciones polinomiales. Que ese era el objetivo de lo que quería mostrarle. Entonces, fíjese que en el ejemplo 2 que viene después, más adelante dice, esboce la gráfica de una función. Esboce la gráfica. Ya, vamos a intentar deducir cuál va a ser el dibujo de la siguiente función. F de x igual a la siguiente cosa, que es x elevado a 4 menos x al cubo más x cuadrado menos x, ya que es el mismo del ejemplo anterior. Bien, el mismo del ejemplo anterior que yo me equivoqué y le puse un 1. Ven, si usted hizo bien el ejemplo anterior que aparece ahí en el PDF, usted sabe de antemano que tiene una factorización. Sabemos, entonces, esto lo sabemos del desarrollo de la parte anterior. Sabemos que x elevado a 4 menos x cubo más x cuadrado menos x se puede descomponer como, usted hace la división ahí, la división sintética, y le va a quedar lo siguiente. X cubo más x por x menos 1. Bien, x cubo más x por x menos 1. Lo que significa de nuevo que como no tengo un resto al lado, sino que el resto es 0, significa que este número, con el signo opuesto, el 1, es raíz de este polinomio. El 1 es raíz de este polinomio. Y ahora fíjese que además este x elevado a 3 más x se puede factorizar también, porque tiene un x común. Entonces esto también se puede factorizar a la vez por x cuadrado más 1, x por x cuadrado más 1. Esta cosa es x cubo más x por x menos 1. Se da cuenta que aparecen una multiplicación de 3 factores, x cuadrado más 1 y x menos 1. Esta cosa al final es exactamente esta. Y ya no puedo seguir descomponiéndolo. Porque esto ya está, no puedo seguir descomponiendo, esto es una x nomás. X menos 1 tampoco porque son polinomios de grado 1. Y este de acá, que es un polinomio de grado 2, ¿cuáles son las raíces de x cuadrado más 1? Son los números imaginarios. Esto no tiene una raíz real, ¿ya? Por lo tanto no puedo seguir descomponiéndolo en r. No se puede, ¿bien? Entonces, esto que está acá se llama la descomposición prima del polinomio. Ya ese es el nombre que recibe. Es una descomposición prima, en el sentido de que ya no puedo seguir como descomponiéndolo más, a diferencia de este, que ya era una descomposición, pero a la vez este lo pude seguir trabajando para hacerlo como más simple. Esto ya está en su pureza más sencilla. Una vez que ya tengo esto, con esto ya puedo entender cuáles son las raíces de este polinomio, como que lo descompuse en términos más fácil, y con esas raíces ya puedo hacer unas ciertas tablas y con esas tablas puedo graficar lo que me piden, esbozar la gráfica de esta función. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, entonces, para graficar la gráfica, perdón, para dibujar esa gráfica, lo que necesitamos es saber las raíces. Dejarlas explícitas. ¿Cuáles son las raíces? Que van a ser los puntos críticos de mi tabla que voy a hacer después. ¿Cuáles son las raíces? Cuando esta cosa es x por x cuadrado más 1 por x menos 1, esto tiene que valer 0. ¿Cuáles x hacen esa gracia? ¿Cuáles x hacen esa gracia? El x cuadrado más 1 nunca es 0. Para ningún x no es real. ¿Estará de acuerdo conmigo que independiente del x que usted reemplace aquí, si le doy al cuadrado más 1, nunca le va a dar 0. Entonces esto es lo mismo que x por x menos 1 igual a 0. Ese factor da lo mismo. Lo puedo pasar dividiendo para allá y se muere, desaparece. X por x menos 1 igual a 0. Y acá esto sí tiene mucho sentido porque acá me va a entregar dos valores precisos que son el 0 y el 1. Y ya, no hay más. Entonces, en conclusión, las raíces de este polinomio
solo son estas dos, el 0 y el 1. ¿Ya? Ese es el primer paso, perdón, el segundo paso. El primer paso es descomponer el polinomio con división sintética, lo que usted más pueda, descomponerlo de esta manera. En lo que se llama la descomposición prima, que ahí ya paré de descomponer. En segundo lugar, encontrar las raíces de este polinomio con esta información. Con esta información o con otra información que usted pueda deducir. Encontrar las raíces. Y ahora en tercer lugar es rellenar una tabla. Que es una tabla muy parecida a lo que ya hemos visto con los valores absolutos o con inecuaciones. Que es una tabla de puntos críticos. ¿Ya? Entonces los puntos críticos de nuestra tabla van a ser esos, el 0 y el 1. Vamos con esta otra tablita. Esta otra tablita no tiene que confundirla con la división sintética, que son tablas muy distintas, ¿no es cierto? Esta es una tabla de signos, como ya hemos visto. Vamos a escribir el polinomio original, que era x elevado a 4 menos x más x cuadrado menos x. Voy a volver a escribirlo en el original como lo teníamos así. Esto. Y ahora relleno una tabla con estos tres factores y las raíces que eran los puntos críticos de la tabla. Entonces, con otro color voy a rellenar una tabla. Como usted ya sabe rellenar estas tablas, ¿cierto? Tira una línea para allá, tira una línea para allá, coloca los puntos críticos en orden. Teníamos el 0, teníamos el 1, tiramos un par de líneas, tiramos un par de líneas, pum pum pum. Y ahora acá en esta columna rellenamos con esos factores. X cuadrado más 1, x menos 1, y finalmente usted coloca los tres juntos. X por x cuadrado más 1 por x menos 1. Ya, vamos a tirar acá unas líneas horizontales y ya. Ahí está la tablita y ahora solo resta rellenarla, ¿cierto? Solo rellenarla. Recordemos qué era lo que simbolizaban estas cosas. Bueno, acá estaban involucrados los números que son menores que 0. ¿Ya? Es decir, del intervalo del menos infinito. Voy a escribirlo más bonito, más elegante. Del menos infinito al 0, abierto. Son todos los números que están a la izquierda del 0. El 0. Acá están todos los números entre el 0 y el 1. El 1. Y acá están todos los números a la derecha del 1. Ya, eso era lo que simbolizaban esos espacios. Bien, y ahora vamos a rellenar la tabla. Nuevamente, usted toma cualquier número entre menos infinito y 0, lo reemplaza acá adentro y ve cuál es el signo. Y el signo, no sé, tome cualquier número más chico que 0, por ejemplo el menos 10, lo reemplaza acá, el menos 10 tiene signo negativo. 0 reemplaza acá, le va a dar 0. Acá si usted lo reemplaza le va a dar positivo, también positivo, también positivo. Ya. ¿Qué pasa con el x cuadrado más 1? Bueno, el x cuadrado más 1 es especial porque, como ya vimos, esta cuestión nunca es 0 en ningún lado, independiente del x que usted reemplace, nunca le va a dar 0. Y más aún, es siempre positivo, porque es un cuadrado, este es un número cuadrado. Los cuadrados son siempre positivos. El cuadrado de cualquier número que usted tome siempre le va a dar un número positivo. Y si le suma 1 a un número que ya es positivo, le va a dar aún más positivo. Entonces, estos siempre son puros más al tiro. Al tiro son puros más, independiente del x que usted reemplace en cualquiera de estos rangos, esta cuestión siempre va a ser positiva. Entonces, al tiro rellenamos con puros signos más. Y ahora este loquito de acá sí que hay que rellenarlo bien. Entre el menos infinito y el 0 lo reemplaza acá adentro y le va a quedar negativo. El 0 le va a quedar negativo. Entre el 0 y el 1 lo reemplaza, le va a dar negativo. El 1 le va a dar 0 y acá le va a dar positivo. Ya, ahí usted comprueba todo lo que estoy rellenando. Y finalmente, como esta es la multiplicación de las tres cosas, S por S por S, significa multiplicar los signos. Entonces menos más menos me va a quedar un más. Aquí me va a quedar un 0. Aquí más por menos me queda menos. Más por 0 me queda 0. Y más por más me queda más. Esa información ahora hay que plasmarla en un dibujo.
de alguna manera, ahora esta información la vamos a plasmar en un dibujo. Yo necesito borrar la pizarra, pero ahí usted lo tiene en el PDF. Porque ahora con esta información vamos a plasmarla, condensarla de alguna manera en un dibujo. Y eso termina el ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? Usted necesita, por supuesto que necesitamos hacer un plano cartesiano. Plano cartesiano. Ya. Ubique los puntos críticos, que eran las raíces del polinomio que estábamos buscando. Entonces, los puntos críticos eran el 0, que está aquí, y el 1, que lo voy a dibujar por acá, ¿bien? Ahí está el 1. Ya. ¿Qué era lo que decía la tabla? La tabla dice que cuando el x vale 0, la función corta al eje x ahí. Lo que significa que la función va a cortar, de alguna manera, va a pasar por ahí. Y también va a pasar por ese punto. La función va a pasar por ahí, usted lo sabe. Porque en ese punto, que son las raíces, en donde corta con el eje x. Desde el 0 a la izquierda hacia allá, ¿qué pasa con el signo de la función? Era positivo. Como es positivo, significa que la función está por encima del eje x, está hacia arriba. Hacia arriba, en el términos verticales, lo positivo está hacia arriba. Entonces la función, no sé, va a ser una cosa así. Como pasa por este puntito, tiene que ser una cuestión así. ¿Ya? Positivo. Entre el 0 y el 1, ¿qué es lo que pasa? Vimos que tenía signo negativo, entonces tiene que estar por debajo del eje x. Lo cual significa que va a ser una cosa como así. Porque después se tiene que devolver a donde acá cortaba con el eje. ¿Se da cuenta? Y luego, naturalmente, desde el 1 a la derecha era signo positivo, entonces tiene que ser así de nuevo. De hecho, si usted ve el dibujito, bueno, el dibujito es mucho más bonito de lo que yo acabo de hacer, pero la idea es esa. Desde el 0 a la izquierda, como era positivo, estoy para arriba, del 0 al 1 estoy debajo, y del 1 a la derecha estoy de nuevo arriba. ¿Ya? El dibujito que le aparece ahí en el PDF, en la versión real del esbozo de la gráfica. Y así se dibujan las gráficas de funciones polinomiales, ¿bien? Entonces le toca a usted ahí replicar este mismo procedimiento para lo que viene después, que es el ejercicio número 2 y los ejercicios que vienen después de la guía. Dividir polinomios y esbozar polinomios, ¿ya? Todo el tema de las raíces y, claro, y la división sintética. Cualquier cosa me pregunto entonces, si es que le quedó alguna duda, no le quedó ninguna duda, sería bacán que no le haya quedado ninguna duda. Este es el gráfico finalmente, el gráfico de la función polinomial f de x, que era de grado 4. Ya. Ya, vamos entonces con la segunda parte de la clase. Aunque ya no queda mucho más tiempo de la clase, pero hay que mencionar un poco, al menos un poco de lo que son las asíntotas. ¿Ya? ¿Qué son las asíntotas? Eso es lo que nos va a interesar ahora respecto de unas cosas que se llaman ahora funciones racionales. Las funciones racionales, ¿qué es una función racional? Es una función que es una división entre dos polinomios. Son funciones que son así: f de x igual a un polinomio, como ya lo vio usted, un polinomio dividido por otro polinomio, u de x. Ya, eso es una función racional, tal cual como aparece ahí en el PDF. Dice a a la n, x a la n, más a la n-1, x a la n-1. Y abajo le aparece un x elevado a la m, ¿sí? Este es un polinomio de grado n y este es un polinomio de grado m. Es una división de polinomios, una fracción polinomial. Eso se llaman funciones racionales. Pero específicamente los que vamos a estudiar nosotros son las funciones polinomiales más simples que pueden haber, que son las que arriba tienen un polinomio de grado 1 y abajo también tienen un polinomio de grado 1. Entonces son de la forma ax más b dividido cx más d. ¿Ya? Son polinomios lineales, tanto en el numerador como en el denominador. Ya.
Los gráficos de estos tipos de funciones, de las funciones racionales donde el denominador y el numerador ambos son lineales, son polinomios lineales, los gráficos, el dibujo de esta cosa siempre son hipérbolas. Ya se acordará usted qué es una hipérbola. Una hipérbola es como una especie de parábola pero que va dual. Es como que usted tiene una cosa así, como una parábola, pero además tiene una parte simétrica. Este par de cosas se llaman hipérbola. ¿Ya? Esto, el conjunto de ambos, eso es una hipérbola. Cada una de estas caras es como, se parece a una parábola, pero no, realmente no es una parábola, pero se parece. Entonces los dibujos de estas cosas siempre van a ser hipérbolas. Veamos por ejemplo, el caso más simple de una función racional es cuando el a vale 0, el b vale 1, el c vale 1 y el d vale 0. ¿Qué es esta función? Este es un ejemplo muy concreto de una función racional muy simple, que es la función 1 partido por x. Ya, efectivamente esto es una función polinomial, donde el arriba es un polinomio de grado 0 y abajo es un polinomio de grado 1. ¿Ya? 1 dividido por x. ¿Cuál es la gráfica de la función 1 partido por x? Por si usted ya la conoce, bacán, si no, acá se la presento. La gráfica de la función 1 partido por x es así. Es eso que usted ve ahí en rojito. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que tú te aproximas al 0, el 0 que está acá, si tú te aproximas desde la izquierda, la función como que va hacia abajo. Nunca corta ese eje vertical, que el eje Y no lo corta, sino que como que baja, 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 baja. Y por otro lado, si tú te aproximas desde la derecha al 0, la función sube, 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 sube y se dispara hacia el infinito. Y acá se dispara hacia el infinito negativo. En realidad nunca llega a cortar ese eje Y en ningún momento. ¿Bien? Esa es la gráfica de la función 1 partido por x. Y eso es justamente una hipérbola. Eso es una hipérbola. Son como dos caras simétricas, de alguna manera, como que tienen una simetría, y que son unas curvas así, que tienen esa cualidad, tienen la siguiente cualidad de que hay líneas que como que intentan llegar, pero no llegan, como que se aproximan. Se da cuenta que esa curva como que intenta tocar el eje Y. Lo mismo por acá. Esta recta, a la cual la curva se aproxima, como que intenta llegar con todas las fuerzas, pero no puede, no lo logra. Esa recta se llama asíntota. Y fíjese que también aparece esta asíntota que es horizontal. ¿Se da cuenta? Porque la curva, a medida que tú te vas para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para el infinito por la izquierda, tampoco nunca va a llegar a tocar esa recta. Y lo mismo por allá. Si te vas muy para la derecha, la función se comporta así. En ningún momento corta con el eje X. Nunca, nunca, nunca. Pero se aproxima y se pega muchísimo. Eso es una asíntota. ¿Ya? Y ese es un concepto muy importante en las funciones racionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es una asíntota? Una asíntota es una recta a la cual una curva tiende. ¿Ya? Ese concepto de tendencia, de tender a algo, es una noción muy importante que aparece más adelante, que lo vamos a ver. Es una noción que tiene que ver con el cálculo, ya con el cálculo propiamente tal, tiene que ver con límites. Bien, es algo que vemos más adelante, pero desde ya usted conoce lo que es una asíntota, es como que algo quiere parecerse a una recta, pero no lo logra, como que se aproxima muchísimo. Y entonces, lo que vamos a hacer, usted va a tratar de intentar dibujar este tipo de funciones racionales.
con sus respectivas asíntotas, ¿ya? Y para ello el análisis se hace en 4 casos, ya que son los que bien aparecen ahí en el PDF. ¿Por qué se hace distinto? Porque es como que depende de la complejidad de la función racional. Por ejemplo, el caso número 1. ¿En qué consiste el caso número 1, por ejemplo? Consiste en que cuando tenía usted ax más b dividido cx más d, el caso número 1 podría ser, por ejemplo, en el que el a vale 0 y el d vale 0. Que es el caso muy parecido al que yo ya le mostré. Cuando el a vale 0 y el b vale 0, ¿qué es lo que le va a quedar? B partido por cx, ¿cierto? Esto se puede reescribir de la siguiente manera, como b partido por c partido por x. ¿Ya? Entendiendo que b partido por c, esto es un numerito concreto y abajo hay una x. Entonces esto se puede reescribir como si el b partido por c fuese otro número, le pongo otro nombre. Y acá le colocan así como k partido por x. ¿Ya? El k entonces, ¿quién es ese k? Es exactamente b partido por c. Las funciones que son del caso número 1 son funciones que son así, ¿ya? Son como las que le mostré recién, donde en el caso anterior, en que le mostré el ejemplo, era el k igual a 1. En este caso, ahí le muestran claramente cuáles son las asíntotas. Y ahí usted lo tiene, la información bien concreta. Las asíntotas en este caso son x igual a 0 y igual a 0. Son esas dos rectas. ¿Cuál es x igual a 0? Es la recta vertical, que pasa por el 0, y la y igual a 0 es la recta horizontal que pasa por el 0. Y ahí incluso le muestra el dibujito. Dependiendo si es que el k es positivo o negativo, las curvas van a ser como la que le mostré, que era como así, o pueden ser como para el otro lado, ¿sí? Puede ser que se abra como así, pum, o que se abra como antes, pum. Ya, depende del signo de ese k, y ahí le muestra las dos posibilidades. En rojo si es que el k es negativo y en verde si es que el k es positivo. Eso es con respecto a los gráficos de las funciones que son así. Todas las funciones racionales que tienen esta forma, un número dividido por x, se grafican de esa manera. Así, o si es que el k tiene otro signo, podrá ser como así, para allá. Ya. Y así usted tiene que analizar cada uno de los casos por separado. Todo depende de la complejidad de A, B, C, D. ¿Ya? Depende de la complejidad de esos números. Por ejemplo, el caso número 2 es un poquito más general, pero aún así le vamos a pedir que el B sea 0. O sea, perdón, que el A sea 0. ¿Ya? Si el A es 0, antes además le pedíamos que el D fuese 0. Pero si el A es 0 y el D no necesariamente es 0, usted tiene que trabajarlo de manera muy similar. Entonces voy a anotar acá, el caso 2 es cuando el a vale 0. Si el a vale 0, ¿qué es lo que significa esto? Que nuestra función, la función racional ax más b dividido cx más d, no tiene la letra a, porque el a vale 0. Entonces b simplemente b dividido cx más d. Y esto se puede reescribir. Se puede reescribir factorizando por la letra c. Entonces esto va a ser b partido por c, x más d partido por c. Te factoriza ahí. Y ahora simplemente le coloca nombre a las cosas, porque este c lo tira hacia arriba como división. Esto es b partido por c dividido x más d partido por c. ¿Sí? Y le cambia los nombres a estas cosas. Pues b partido por c le llaman acá, ¿qué le llaman k. Y el d partido por c le llaman k'. Entonces esto se reescribe cambiándole las letras nomás como k dividido por x más k'. ¿Bien? Menos, de hecho le colocan un menos incluso. Ya, bueno, le vamos a poner un menos. Menos k'. Sí, en realidad menos, porque el menos es más conveniente que ponerle un más.
Entonces la expresión para la igual 0, usted tiene que lograr trabajarla para que le quede de esta forma. Y una vez que lo tiene de esta forma, un número dividido x menos algo, ya, menos alguna otra cosa con otro número ahí, ahí tiene explícitamente cuáles son sus asíntotas y cómo van a ser sus gráficas. Es muy parecido al anterior, pero está como trasladado, así como que se corrió un poco. Y ahí te tienen las asíntotas concretas con su fórmula y su centro. El centro de la hipérbola es como una especie de eje de simetría de la hipérbola. Si usted se da cuenta, de hecho, si usted ve las imágenes, son como que todas son muy simétricas. Como que una cara es como espejo de la otra, ¿sí? Como que hay unas curvas como espejo. Hay una especie de simetría ahí. Y como hay una simetría, tiene un centro. El centro es ese punto que aparece ahí mencionado, que sí, en este caso es el K',0, que le mencionan ahí. Es el centro de la hipérbola. Es donde está el centro de simetría. Es un puntito bien especial. Y así usted tiene que analizar los casos 3 y 4, ¿bien? 3 y 4, el caso 3, cuando el D vale 0, y ahí le muestran cuál es el truco que debería usar para D igual 0, le muestran las fórmulas concretas de las asíntotas. Y el caso 4 es el caso más general de todos. Ahí ya el caso 4 es cuando la hipérbola es súper general. Igual le dan la indicación de cómo debería usted manejarlo. Y le dan la fórmula, de todas maneras. La asíntota y el centro. Y de hecho, ahí le mencionan en la observación número 1, lo mismo que está antes arriba en rojo, que es como la fórmula de lo general. A lo general que yo quiero apuntar, si me muestran una función racional, en general lo que quiero llegar a apuntar es lo que aparece ahí abajo. Que dice, f de x menos k' es igual a k partido por x menos k'. Esa ecuación en realidad es súper práctica porque como que transforma una función racional en algo que es más fácil de manipular. Gracias a ese juego es que se pueden hacer estos gráficos con su asíntota y de las hipérbolas. Entonces vamos a ver un ejemplo y con esto ya concluimos la clase. Veamos un ejemplo para graficar una de estas hipérbolas de acuerdo al contenido que acabamos de ver con sus fórmulas respectivas y los centros y las asíntotas, etc. Veamos de inmediato el ejemplo número 2. Ya, vamos a ver el ejemplo número 2. Ahí usted se dedica a ver todos los demás ejemplos y a tratar de hacer todos los ejercicios que le aparezcan. ¿Bien? El ejemplo número 2 dice f de x igual a menos 6x menos 2 dividido por 3x. Ya, eso es una función racional del tipo que estamos viendo. Ya. ¿Cómo grafico esta cosa? Tengo que ver primero en cuál de todos los casos estoy involucrado. Si es que me conviene usar la información del primer caso, el del segundo, tercero o cuarto. No sé, ahí ve usted en realidad cuál le sirve más. El caso número 4, insisto, el caso número 4 es el caso general. En el caso número 4 están involucrados, el caso número 4 acoge a todos los otros casos anteriores, es la versión general. Pero si usted se encuentra con que no necesita usar el caso general, sino que me sirve uno más concreto, que de hecho en este caso, vamos a ver, en este ejercicio es el caso número 2, ¿para qué voy a usar el 4 si me sirve el 2? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjese que puedo como separar la fracción. Ya, voy a separar la fracción. Tengo una resta de cosas, entonces esto es menos 6x dividido 3x menos 2 partido 3x, ¿no? Súper. Y ahora esto los puedo dividir. 6x dividido 3x, ¿cuántas veces cabe el 3x en el 6x? 2 veces. Con ese menos me va a quedar simplemente menos 2 partido por 3x. Y si se da cuenta, efectivamente estamos en las condiciones del caso, ¿de cuál caso? De hecho estamos en las condiciones del caso número 3. Sí, no era del caso número 2, era del caso número 3.
El caso número 3, ¿qué es lo que le dice? Es que usted tiene f de x por un número y le queda algo dividido x por algo. Entonces, ¿cuál va a ser la información que tenemos acá? Mire, tiene f de x. En conclusión, tire ese menos 2 para allá. Me va a quedar f de x más 2. ¿Ya? Lo vamos a anotar así por un tema de una conveniencia. Menos 2, eso es más 2. Y al lado derecho, entonces, ¿qué me aparece? Que me aparece menos 2 tercios partido por x. ¿Ya? Menos 2 tercios partido por x. Esa es la situación que tenemos en este ejemplo y que cae efectivamente en la situación del caso número 3. Si se da cuenta, en el caso número 3 aparece ahí la formulita en rojo, que es lo que le dice. F de x menos k' igual a k dividido x menos 0. Efectivamente tenemos f de x menos algo, el k' en este caso va a ser el menos 2, igual a un número, que es el k, va a ser menos 2 tercios, dividido por x menos 0. ¿Ya? X nomás. Entonces, en este caso, efectivamente estamos en las condiciones del caso número 3, donde el k' va a ser menos 2 y el k va a ser menos 2 tercios. ¿Ya? Se da cuenta que por eso acá le puse menos, porque según la fórmula acá tenía que aparecer un menos algo, ¿ya? Y ese algo es el menos 2. Entonces, como estamos en las condiciones del gráfico del caso número 3, usted inmediatamente, bueno, ahí lo revisa, cuáles son las asíntotas. Las asíntotas enseguida van a ser las que aparecen ahí. X igual a 0 e y igual a k', es decir, y igual a menos 2. Entonces ahora vamos y venimos y dibujamos esas asíntotas. ¿Ya? Vamos a hacer el dibujo de esas asíntotas. Entonces, trazamos un plano cartesiano, pum, pum, y graficamos la asíntota. La asíntota x igual a 0, la x igual a 0 es esta recta vertical que estoy haciendo acá en rojo. Esta es la x igual a 0, es lo que llamamos el eje y. Y la y igual a k'' es la recta y igual a menos 2. Entonces usted mira acá la altura menos 2, y traza la recta horizontal. Acá que pasa por el menos 2. Me quedo muy curva. Ahí sí. Esta entonces es la recta x igual a 0 y esta es la recta y igual a menos 2. Que son las asíntotas de mi hipérbola que quiero dibujar. Entonces, ahora lo único que necesitamos saber es, sabemos cuál es el centro, que el centro es el punto 0, menos 2, que es este puntito de acá. Ese puntito de ahí es importante. Uy. Y usted mira los dibujos y me tiene que decir, depende en qué dibujo estoy posicionado, si es que el K es positivo, el K es negativo, no sé. ¿Cuál es el K? El K es menos 2 tercios. Entonces tiene un K negativo. Para el caso en que el K es negativo, ahora usted tiene que decirme, bueno, ¿cuál será la gráfica que ando buscando? Simplemente ahí ve el PDF, me muestra cuál es la gráfica que necesita saber. Y como el K es negativo, vamos a ver que realmente la gráfica es una cosa así. Como esta es asíntota, la hipérbola nunca va a cortar en estas rectas. Se da cuenta que como que la roza, pero nunca llega. Vamos a hacerlo más preciso incluso para que se note. Es como que intenta tocar, pero no llega, y en el infinito por allá podría que llegase, ¿no? Acá lo mismo, como que se aproxima, luego se aleja y se empieza a aproximar por otro lado. ¿Ya? Esa va a ser la gráfica de nuestra hipérbola. Y así, en realidad, así es como es el método para graficar todo este tipo de funciones racionales, ¿bien? Entonces, a usted tiene que identificar bien en cuál caso está, determinar cuáles son las asíntotas
Y luego puede ser el dibujo. Incluso desde el dibujo puede usted determinar el dominio del recorrido, que es algo que le preguntan también en los ejercicios, ¿ya? Incluso también me puede determinar el dominio del recorrido, que eso es un fenómeno bien interesante. Como ya le he mostrado yo antes, el dominio y el recorrido de una función se pueden determinar inmediatamente con el dibujo, sin haber hecho ningún cálculo algebraico. Solo con el dibujo usted ya puede determinar dominio y recorrido. Y eso es un concepto que es muy muy rápido, como que tiene que saberlo. Yo veo esto, ¡pum! El dominio es esto y el recorrido es tanto. Si es que aún tiene dudas con ese tema de dominio y recorrido, no duden en consultarme, me manda un correo y yo le respondo y lo ayudo y lo guío. No hay ningún problema. Y eso. Entonces el resto es que usted revise bien los ejemplos, revise bien los ejercicios. Cualquier duda me pregunta. Si es que tiene problemas con la materia me dice nomás, yo me detengo, le explico. Por supuesto ahí vemos ahí vemos una forma de contactarnos por Zoom o cualquier cosa para que le quede claro la materia, ¿bien? Entonces, eso con respecto a la clase de hoy, quedamos hasta aquí. Que estén muy bien, nos vemos la clase siguiente.